máximo de 6 pares electrónicos que pueden aceptarse a partir de esta donación. Ese complejo, ese compuesto de coordinación que se forma, como dije recién, puede ser neutro, puede ser catiónico, si tiene un exceso de carga positiva, o aniónico si tiene un exceso de carga negativa. Bien, los números o la cantidad de ligandos que pueden unirse a este ion metálico, ¿sí?, puede ser, como les decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los más comunes son 2, 4, 6. Ahora bien, cuando esos elementos, esos ligandos, esas bases se unen al ácido, ¿sí?, por ejemplo, a partir de 2, 4 o 6, que son los más comunes, definen una geometría de la molécula que empieza, por supuesto, con el que recibe menor cantidad de pares electrónicos, como lineal, plana cuadrada, tetraédrica, y cuando ya pasamos al máximo nivel, 6 electrones, octaédrica. Bien, fíjense en ustedes, acá tenemos una molécula lineal, es decir, el ion metálico, y tiene hacia sus costados, formando una línea, los ligandos, en este caso, fíjense ustedes que se trata del ion amonio, perdón, de la molécula de amoníaco, ¿sí? Entonces, un ion plata puede recibir 2 pares electrónicos, en realidad puede recibir más, pero bueno, pongámosle que son 2, ¿no? A partir, ¿no es cierto?, de esta base de Lewis, y forma esta especie química, que en este caso es catiónica. Pero después, otros elementos metálicos, como el caso, por ejemplo, del cobre, puede recibir hasta 4 pares electrónicos a partir del amonio, también, o del amoníaco en realidad, ¿no? Bien, y forman estructuras de moléculas, como en este caso, cuadradas y planas. Aquí, cuando escribí esto, cometí un error, porque no son 2, son 4 pares electrónicos los que reciben. O sea que cuando dice copiar y pegar aquí, obviamente no corregí el hecho de que se trata de 4 moléculas de amoníaco que se unen al cobre, en este caso. Solo corregí el cobre por la plata, digo. Bien, lo mismo me sucedió en el caso de la tetraédrica, le tendría que haber puesto 4 aquí, de igual manera, cuando el zinc, que también forma complejos, ¿sí?, se une a las moléculas de amoníaco. Pero en este caso, por las características propias del metal, forma estructuras tetraédricas, es decir, una base triangular esto forma una pirámide, ¿no?, una pirámide de base triangular, por eso tiene estas características tetraédricas, ¿sí? En el plano cuadrado, fíjense que los ligandos están en los vértices de un cuadrado. Y en este caso, el tetra, digamos, los 4 están en los vértices de una pirámide de base triangular. En el caso más, con el mayor número de coordinación, que sería la forma octaédrica, fíjense ustedes que son dos pirámides de base cuadrada unidas por la base, en donde en los vértices están ubicados los ligandos. Acá le puse bien, no me equivoqué cuando lo cambié. Entonces tenemos el hierro, ¿no es cierto?, con el ion cianuro, que forma el complejo octaédrico, perdón, de hierro, digamos, ¿no? Bien, estos iones o complejos o compuestos complejos, en general, ¿sí?, en solución acuosa, digamos, se encuentran disociados, es decir, en estado libre, ¿sí? Bien, debo recordarles también otro caso importante de complejo de ligando monodentado aquí, es la molécula de agua. La molécula de agua, no puedo escribir bien, la molécula de agua, ¿no es cierto?, del lado del oxígeno tiene un par electrónico para agua, ¿sí?
cerca de los años 40 aproximadamente. ¿Sí? En realidad la historia comienza un poquito más anteriormente, ¿no? A los años 40. Pero en esa época la UPAC decide hacer una unificación en cuanto a la denominación de algunos grupos. ¿Qué había sucedido? Como para hacer historia. Diferentes laboratorios comenzaron a desarrollar una serie de compuestos, ¿sí? Una serie de compuestos orgánicos, de moléculas que tenían como características disponer de pares electrónicos más allá de un par electrónico, es decir, dos o más pares electrónicos. Estos compuestos, según el laboratorio, recibieron un determinado nombre. Bueno, intervino la UPAC y decidió que se unificaría el nombre de estos compuestos con la finalidad de que sean identificados de una manera, digamos, igual en todos lados. Así fue que a los nuevos ligandos o bases de Lewis que disponían de pares electrónicos más allá de dos, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, en este caso, ¿sí? Se los empezó a denominar quelón. ¿Sí? Genéricamente, ¿qué son los quelones? ¿Sí? Son reactivos, en general provenientes de los ácidos amino policarboxílicos o poliaminas, ¿sí? Que tienen muchos pares electrónicos, hasta 6 para donar. Las sales que forman estos quelones, o quelones, digamos quelón el ácido, pero cuando forman la sal se denominan quelones, fue la forma, digamos, de nombrar. Así tenemos, por ejemplo, el EDTA, el más común de todos los, o sea, no más común, el más conocido de todos los quelones, ¿sí? Que se denomina ácido etilendiamino tetraacético. Ya vamos a ver que esta es la estructura de esa molécula y que viene definido por el diamín, o sea, ¿cierto? Ahí tienen una molécula, un nitrógeno y el otro nitrógeno, ¿sí? Tetraacético, acá están los 4 grupos tetraacéticos, ¿sí? Y es ácido cuando en este grupo acético, como cada uno de los grupos acéticos de estos 4, hay, digamos, un hidrógeno presente. Cuando esos hidrógenos son reemplazados por el sodio, porque ya vamos a ver qué características tiene este tipo de ácido, bueno, forma la sal o la sal disódica de que hablaba ahí en el video de la titulación. Fíjense qué características tienen los monodentados, esos que acababa yo de mencionar recién en el caso de el amoníaco, el cloro, el cianuro, en comparación con los compuestos orgánicos que poseen más de un par electrónico, y el hecho de que para formar el complejo acá tetramin cobre, ¿sí? Se necesitan 4. Esta estructura de molécula plana, cuadrada, tiene 1, 2, 3, 4. Quiere decir que el cobre se debe unir a 4 moléculas de amonio. Bien, queda un minuto, jóvenes. Se va a cortar y luego vuelven después al otro y así sucesivamente. Eso ya les está diciendo algo muy importante. En cambio, por ejemplo, en el caso de este etilendiamino tetraacético, ¿sí? No necesita el cobre realizar 4 pasos para formar el complejo, con uno solo le alcanza, porque acá tiene 4 pares electrónicos disponibles de una sola vez. Entonces ese punto ya es un punto muy importante que diferencia claramente los ligandos polidentados de la reacción. ¿Cuándo sabe usted que una reacción es estable? Bueno, digo para la pregunta que me está haciendo, ¿no? ¿Cuándo una reacción sería estable? Cuando tendría menos tendencia a disociarse, o sea que la posición geométrica que mayor estabilidad genera. Por eso le pregunto si la polidentada es la que mayor estabilidad genera o no, por su configuración. Claro. Para mí la estabilidad, según yo, ¿no? Puede que usted con su opinión, y ahora que discutamos, tenga razón. Para mí la estabilidad no tiene que ver con la configuración
necesite para formar un complejo. Para mí la estabilidad tiene que ver con la constante de equilibrio. ¿Qué opina usted? En eso sí, también. ¿Me está dando la razón nomás o no me va a objetar nada? No, por su constante, obviamente, por lo que estamos viendo en los anteriores. Claro, David, exactamente. Es decir, la estabilidad de una reacción viene definida por su constante de equilibrio, es decir, la estabilidad, la cuantitatividad, es decir, cómo esa reacción tiende a tal cosa, es decir, por ejemplo, a la formación, a la no disociación, ¿sí? A la no solubilización, en el caso de la constante de solubilización, digamos. Entonces, eso es una reacción estable, o sea, cuando la tendencia a que algo suceda, ¿sí? Efectivamente promueve eso, a que suceda lo que tengo que hacer. Por ejemplo, ¿sí? La formación del complejo, la precipitación de una fase sólida, etc. Para mí, entiendo, me parece, tal vez ustedes leyendo después en la bibliografía puedan, digamos, refutar este entendimiento mío de que la estabilidad de la reacción viene dada por hacia dónde tiende la reacción a suceder, más que si se da por 1, 2, 3, 4 ligandos o uno solo. Sí influye que sea uno, que sean varios, ya vamos a ver por qué influye, eso lo vamos a analizar ahora cuando apliquemos el concepto de equilibrio, pero en principio quiero dejarles claro que la estabilidad de una reacción no tiene que ver con la cantidad de ligandos. Bueno, entonces, no sé si le aclaré la consulta, David. Sí, profe. Ahora sí, ya me quedó mejor, más claro. O sea, vamos a guiarnos por la constante, digamos, más que por su configuración. Exactamente, sí. Que este compuesto, ¿sí? Este compuesto que tiene 4 bases de Lewis o ligando unidos al cobre, es un compuesto estable. Ya eso va a quedar definido, digamos, vamos a ver que la tendencia a formarse eso, y una vez que se forma, queda eso, digamos, conformado, y salvo que haya un cambio de pH en general, que es el factor que mayormente afecta a este proceso, ¿sí? Se forma el complejo y listo, ya está. No es que no se va a formar el complejo, el tema es cómo se forma, ¿sí? Del mecanismo. Eso es lo que diferencia, ¿sí? Fundamentalmente la formación de un complejo con un ligando monodentado a la formación de un complejo con un ligando polidentado, ¿sí? Por ejemplo, aquí fíjense el NTA, ¿sí? El ácido, ¿cómo se llama este? Bueno, ya me voy a acordar. Fíjense, tiene 2 pares electrónicos provenientes del grupo amino, ¿sí? Entonces, estos dos se unen a estos dos al cobre, más estos dos y forman 4. O sea que he necesitado aquí 2 moléculas de ligandos para unirse al cobre. Acá he necesitado 4. Se utilizaría el caso del etilentiamino tetraacetato o tetraacético, lo mismo, ¿sí? Voy a necesitar una sola molécula porque S, par S, S y S se unen al cobre de una sola vez. Entonces ahí, ¿no es cierto? Lo que importa es el mecanismo de formación, ¿sí? O el mecanismo de disociación del compuesto. Bien, antes de continuar con el estudio, digamos, del equilibrio de la formación de este tipo de compuestos o especies químicas, vamos a hacer un poquito de repaso de nomenclatura. Yo se las voy a dejar. Esto fue un agregado que le hice al PPT, digamos, a la presentación antes de hoy, y por eso fue un copy-pegue del libro, porque me pareció interesante que les deje cómo es la nomenclatura de la química de coordinación, que como toda nomenclatura es un procedimiento siguiendo una determinada tipo de reglas para la formulación del nombre de los compuestos.
Bueno, y aquí están puestos, ¿sí? Bueno, el nombre de los ligandos aniónicos terminan en la letra O, ¿no es cierto? Los ligandos neutros llevan ordinariamente el nombre de las moléculas originales, o sea, aquí están las reglas por las cuales ustedes van a nombrar a los compuestos. Nosotros tendríamos que tomar cada uno de los compuestos que vayamos viendo y hacerle, digamos, la aplicación de estos 6 puntos, digamos, en el nombre, pero acá hay un ejemplo y no hay más cuestiones, digamos, por eso no me voy a detener en este caso, ¿no? Fíjense, este compuesto, el pentaminoclorocobalto 3, ¿sí? Tiene 5 ligandos amino, que son esos que están ahí, el ligando cloro, que es ese que está acá, ¿no es cierto? Y el cobalto, que es el compuesto que está ahí. Esto sería el catión. Y el cloro, el cloruro en este caso, sería el anión. Bueno, entre este ejemplo y lo que acabo de ponerles ahí, digamos, como pasos para hacer la nomenclatura, ya tienen para poder nombrar a los compuestos siguiendo esta metodología, ¿no? De todo modo, la bibliografía de química general está escrito y creo que les pasé un PDF con el tema de los complejos, ¿no? Compuestos de coordinación. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ver otro video, por supuesto. Ah, no, este es el mismo video que les mostré. Sí, pero... Sí, es el mismo video. Entonces, en el link les tendría que haber mandado otro video. Entonces, habíamos dicho que... me vuelvo un poquito más. Habíamos dicho que los compuestos de coordinación pueden formarse a partir de ligandos monodentados o ligandos polidentados. De hecho, una cuestión muy importante para digamos, destacar es que tan importante fue el descubrimiento o la formulación de este compuesto que es el etilendiamino tetraacético, que ya la complejometría se dividió en dos y se denomina complejometría, así, digamos, seca, cuando utilizamos ligandos monodentados. Entonces, de ahora en más o en la bibliografía, cuando consulten y observen de que hay complejometría, entonces lo que está sucediendo es que el ligando es monodentado. Pero, digo, tal peso, tal relevancia tuvo la aplicación de este tipo de ligandos polidentados que las titulaciones volumétricas utilizando estos compuestos pasó a denominarse quelatometría. De hecho, fíjense que en el video la persona que habla dice, nombra, digamos, en particular a este compuesto y denomina a la volumetría con ese nombre, con el nombre del EDTA. ¿Sí? Creo que dice, si no me equivoco, edatometría o algo por ejemplo. Bueno, tal es el peso y la importancia y la trascendencia y la aplicación, de hecho, el estudio en esta unidad luego va a girar todo en torno al EDTA, es porque justamente esa importancia que tiene, bueno, surge principalmente por la cantidad de pares electrónicos que tiene para donar, ¿no? Lo hace un tanto especial. Y otra cosa que no terminé de decirles son los complejos lábiles y los complejos inertes. Los lábiles son los que forman y se descomponen prácticamente en forma instantánea, o sea, hay compuestos de coordinación que tienen esas características. Y serían complejos inertes aquellos que su formación o descomposición sucede a muy baja velocidad. Por lo tanto, ahí va un poco también la respuesta a lo que consultaba David recién, y es el hecho de esto es más estable o esto es menos estable. En realidad, sea de par electrónico o de varios pares electrónicos, ¿sí? Estos podrían estar dentro de la categoría de complejos lábiles o de complejos inertes, aquellos que se forman o se descomponen a altas o bajas velocidades. Eso es la estabilidad del complejo, digamos. Pero son características de cada tipo de complejo.
dimos cuenta de que la unión de un ion metálico y un ligando, que sería una base de Lewis y un ácido de Lewis, forman estos tipos de compuestos que se denominan complejos, de coordinación, etc. ¿Sí? Vamos a analizar qué es lo que pasa. O sea, desde el punto de vista del equilibrio químico, que es lo que a nosotros nos interesa, digamos, en la química analítica. Bien. Fíjense lo que decía recién respecto de la estabilidad, o mejor dicho, no de la estabilidad, de la formación del complejo. Tengo el ion metálico cobre, ¿sí? Reacciona primero con una molécula, ¿no es cierto?, de amoníaco y forma este complejo. Acá tenemos un equilibrio, ¿sí? Esta es una reacción reversible, por lo tanto, de forma continua, el cobre está reaccionando con el amoníaco para formar el complejo. Pero llegado a cierto nivel o de cantidad de concentración de este complejo, la reacción se produce en el sentido inverso. Es decir, se deforma o se descompone, en realidad descompone, en amoníaco y cobre. Ese es el equilibrio de esta reacción cuando el cobre se liga a una molécula de amoníaco. Pero si nosotros seguimos incrementando la concentración de amoníaco disponible, ¿qué va a suceder? Este complejo, ¿sí?, va a reaccionar con ese exceso de amoníaco para formar este otro complejo, ¿sí?, el diamin cobre. ¿Sí? Este complejo también, que pertenece, digamos, o reacciona de manera reversible, también mantiene un equilibrio, digamos, de velocidades que van hasta que se llega al equilibrio, descomponiéndose en amoníaco y en el, no voy a decir mono porque queda feo, directamente el amin cobre, porque tiene una sola molécula. Bueno, pero como sabemos nosotros, y ya lo vimos anteriormente, el cobre es un ion metálico que puede llegar a aceptar hasta 4 pares electrónicos, ¿sí? O sea, su número de coordinación máxima es 4, y fíjense, plantea estas 4 reacciones. En cada una de estas 4 reacciones hay equilibrios reversibles, ¿sí? Equilibrios reversibles. Es decir, este se forma, pero también se descompone en el amin cobre, moléculas de amoníaco, este también, y así sucesivamente cada uno de los 4 equilibrios. Quiere decir que por cada uno de esos equilibrios yo voy a tener una constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, la constante de equilibrio, por ejemplo, del segundo equilibrio, este que está acá, corresponde a ese que está ahí, ¿sí? La constante global es el producto de las constantes de cada uno de los equilibrios. Y bueno, queda expresado de esa manera. Y así sucesivamente. Quiere decir que para un átomo central que tiene n moléculas de ligando unido, la constante de equilibrio global, que se denomina beta, dirían los griegos, que queda definida de esta manera, es igual al producto de las constantes intermedias. O sea, la constante de este equilibrio por este, por este, por este. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos ahora a hacer curvas de titulación, ¿sí?, con este tipo de complejos, es decir, los que se forman por etapas, vamos a obtener curvas con estas características. ¿Por qué? Bueno, seguramente, ¿no?, este sector corresponda a uno de los equilibrios y así sucesivamente cada uno de los otros. ¿Qué significa? Que nos queda claramente definida la curva, ¿sí?, por un punto de equilibrio final. ¿Por qué? Bueno,
tendríamos que ver cuál es el valor de la constante de equilibrio de cada uno de ellos, y la que tenga mayor valor obviamente es la que prevalece. Eso no quiere decir que los otros equilibrios no existen. Entonces ahí viene la respuesta para David. ¿Sí? ¿Por qué preferimos utilizar los ligandos polidentados? Porque el proceso de complejación en general sucede en una sola etapa y nos presenta como resultado un equilibrio. Y para nosotros es más fácil analizar lo que sucede, o sea, hacer los cálculos y trazar las curvas. En este caso, ¿sí? No es que no podamos hacer las curvas y no es que no podamos hacer el análisis. Lo que sucede es que necesitamos realizar operaciones matemáticas más complejas, digamos. O sea,